va? Sí, continuando ya con la exposición de la tercera parte del State Day, vamos a mirar hoy lo que es el cálculo de una situación para un día específico en un campo típico en Colombia por las diferentes modalidades del contrato de concesión y asociación, y vamos a mirar diferentes escenarios. ¿Sí? Ya en la otra parte entonces vamos a hacer una pequeña simulación descontando impuestos, cero regalías y o impuestos o regalías, y miramos cómo es tan importante la inversión de que el Estado con Ecopetrol representándola invierta, así sea un 10, un 20%, siempre debe de invertir, pero obviamente siempre no está obligada, pero cuando vea que haya buena factibilidad de algo en un proyecto IAMPI, para que esa regalía se le, lo que le corresponde al Estado, que es un dinero bien ganado que le sirve también al contratista, le sirve, como le sirve también a Ecopetrol, porque le va a aumentar las ganancias al Estado, mayor participación para el Estado, y le sirve al inversionista porque le va a disminuir el riesgo. Entonces, ahí los dejo para que aprecien la exposición. Muy amables a todos, gracias. Bueno, ahora sí vamos a simular las condiciones para el contrato IAMPI de concesión en Colombia a la fecha actual. La fecha actual es 18 de abril del 2020. Ejemplo, precio del petróleo Brent cerró ayer viernes, abril 17 del 2020, en $28,31 por barril. La referencia Brent es la que usa Ecopetrol para la venta de crudo colombiano, pero voy a asumir que la mayoría de las veces lo pagan a un 10% menos, ya que hay diferencias en la calidad de crudo y otros. Entonces, el valor a simular hoy sábado 18 de abril del 2020 sería $25,479 por barril. Lo aproximamos a 25,50. Y un dólar vale 3.963,69 centavos en el mercado. Este es el precio del dólar hoy sábado 18 de abril del 2020. Es solo una referencia, no se va a usar, que sería el valor con el que cerró la Bolsa de Londres ayer viernes. Observación: estos dos valores que se simulan hoy son dados en la Bolsa de Londres o Nueva York en el día anterior. El valor del dólar no es para procesarlo en la simulación de momento, sino para tenerlo de referencia en un caso tal usarlo. Hay que aclarar que normalmente al bajar el precio del crudo, el dólar sube para balancearse con las demás economías extraccionistas más débiles. Regalías. Vamos a simular para el contrato de concesión que está vigente ahora. La producción diaria en Colombia por este contrato IAMPI es de alrededor de 200.000 barriles por día, y las regalías que se reciben, sean en barriles o dólares, es mínima. Como este tipo de contrato, las regalías dependen del volumen diario de producción por campo en barriles por día. Vamos a asumir el valor para una producción global promedio de 5.000 barriles por día, al que corresponde un 8% de regalías. Este 8% es el valor mínimo para producciones mayores. Las regalías van aumentando para nunca alcanzar en la realidad el valor que teníamos por contrato de asociación del 20%, y que es el restante de la producción, que de momento podemos asumir de 680.000 barriles por día, para un total de producción en Colombia de 880.000 barriles por día. Información que no interviene en la simulación, pero sí es útil para pasar esos barriles a dólares y luego a pesos. El costo de recobro.
El costo de producción lo voy a referenciar hasta boca de pozo o punto de entrega, es decir, sin tener en cuenta los gastos de transporte al puerto petrolero de Coveñas o a las refinerías. Considero lo normal porque es ahí donde se facturan las regalías, cabeza de pozo o punto de entrega. Quiere decir que se va a tener en cuenta la inversión en general en porcentaje con base en los costos diarios de producción. Este costo en Colombia varía mucho con la región, entonces sería un promedio. De momento, de acuerdo a mi investigación, lo voy a asumir en $22 por barril. Es bueno aclarar que el precio internacional también se da en cabeza de pozo. Según la ACP, los costos de extracción del petróleo en Colombia varían del 10 al 34%. Este 10 al 34% es con respecto a el restante después de regalías, de descontar regalías. El promedio sería $22 por barril, el promedio para Colombia que estamos asumiendo. Ganancia para Ecopetrol. La ganancia para Ecopetrol depende de su participación, si está participando o no, en el contrato IAMPI, que puede ser del 20, 40 o 50%, y en el de asociación va al 50% todo el tiempo. Impuestos. Hay demasiadas variables en este tema de impuestos, pero de momento vamos a asumir 25% de impuestos sobre la renta y 5% de otros impuestos. Bueno, entonces ya con estos datos de entrada, nosotros generamos la siguiente tabla, donde aparece una columna de asociación, una columna para nueva concesión, etc. Ahora vamos a colocar esta información que está acá, a ver cuánto nos da el State Day. Es decir, 25,5% de 25,5 precio del barril, de venta del barril. Es decir, lo que está recibiendo realmente por ese barril puesto donde sea. Puesto en boca de pozo, perdón. Bueno, ahora tenemos acá estos valores con los que inicializamos el simulador. Empezamos a cambiar datos. 25,50, 22, 20 de regalías, ganancia para Ecopetrol es del 50%, 30% de impuestos en total. Ten en cuenta que aquí el costo de recobro nos está dando mayor del 100%, lo que yo les he comentado antes. ¿Por qué? Por el pequeño margen que hay aquí en la ganancia, de muy pocos dólares, 1, 2 dólares, máximo 3. Entonces, ¿qué pasa? Al haber tan poco, al superar el costo de producción el 100%, el State nos da el 16%. Acuérdense que yo les dije que el punto de equilibrio, es decir, donde el momento en que empieza a haber pérdidas, se alcanza antes de que los dos costos, que el precio del petróleo se haga igual al costo de recobro. Bueno, 116%. Ahora miramos la otra. Lo que vamos a hacer es que para la concesión vamos a bajar las regalías del 20 al 8%. Las regalías del 8%. Ya nos daría, el State Aid nos disminuiría al 85,40%. Para la nueva concesión, hacemos el panorama de que Ecopetrol no esté participando. Entonces le colocamos 0 participación de Ecopetrol. ¿Qué pasa con las regalías? Nos da el 70,80%. 70,80%. Y por último, ya dejamos que los dos se nos hagan iguales. Pero como les he dicho, se van a dar cuenta ya que aquí ya esto se nos hace infinito. Se nos hace infinito.
Ya lo hemos comentado, devolvemos el simulador a donde debe estar para inicializarlo. 60, precio del barril 71.18 de State. Y seguimos. En el punto de equilibrio, el precio de venta cae hasta hacerse igual al costo de recobro. La nueva concesión en las dos situaciones, cuando Ecopetrol participa y cuando no participa, eso fue lo que simulamos. El State Take se incrementa mucho debido a que el costo de producción en porcentaje se hace muy alto a medida que el precio de venta se acerca al costo de producción. Ya lo explicamos. Si el precio del crudo se acerca mucho al costo de recobro, la ganancia global neta, renta petrolera, se hace igual a cero y por tanto el State Take tiende a infinito. Ya esos análisis los hicimos. Es muy lógico que cuando el valor del precio del crudo tiende al costo de recobro, el State Take tiende a infinito. Algo que explica que en el momento que él o los contratistas, incluida Ecopetrol, dejen de percibir ganancias, el Estado sí las recibe, percibiendo debido a las regalías que recibe. Porque pierda o gane el contratista, él está obligado a pagar sus regalías. Y ahí es donde vienen las renegociaciones, en tiempos de recesión o exceso de oferta o crisis o depresión de precios, etc. Al disminuir o aumentar la regalía, el State Take varía en muy buena proporción. Cuando se reducen a cero al mismo tiempo la regalía y los impuestos y manteniendo la ganancia de Ecopetrol del 50%, el State Take se reduce al 50%, 50-50, y cualquiera de las dos que se reduzcan a cero, las regalías son mayores del 50%, lo que quiere decir que la participación de Ecopetrol es muy crucial para favorecer al Estado y al inversionista, ya que éste se arriesga menos en un State Take mayor que 50-50. Sí, es decir, cuando Ecopetrol invierte, los dos se están arriesgando menos. Entonces vamos a simular esta condición. Vamos a llevar los impuestos y la regalía a cero. Cero. Y vamos a llevar los impuestos a cero. Y des en cuenta aquí ya de que aquí el 50% ya se nos vuelve el State Take, que aquí equivale a lo que está participando Ecopetrol, que está participando en un 50%, y si volvemos alguno de los dos, lo volvemos, entonces des cuenta que ya nos aumenta el State Take, y si volvemos aquí, por ejemplo, dejamos regalía cero y estamos cobrando impuestos. Vean, ya el State Take nos da, ¿por qué? Porque ya estamos cobrando impuestos. Y si ya volvemos más para atrás, le damos impuestos y le damos regalías, pues ya nos da el 71.18%. Es para que vean lo crucial que es tener participación de Ecopetrol en los contratos, es decir, que ella se arriesgue también con el inversionista. Hoy en día los riesgos son muy mínimos, porque hoy en día ya hay empresas, la exploración ha evolucionado demasiado con la sísmica 3D y otros tipos de exploración, de que ya hay mucha factibilidad de encontrar, pero el riesgo obviamente siempre lo va a haber, hasta que se descubra un yacimiento comercial. La única manera de saber qué es rentable o comercial es realizando las pruebas de producción en el pozo descubridor. Bueno, entonces, gracias por su atención. Bueno, me alegro que hayan escuchado la exposición. Y siempre hay que tener en cuenta una cosa, y eso me lo aprendí a un profesor que tuve de inglés. Él decía que el que se ponía bravo con el profesor o le caía mal el profesor, no volvía. Y él decía, bueno, si él no vuelve es problema de él, porque a la larga el que se está perjudicando es él, porque él es el que se queda ignorante.
Entonces lo mismo yo digo ahora, pues muchos nos interesarán en estas charlas, pero a la larga, por no interesarse en ellas, pues se van a quedar ignorantes, porque este es un tema que hay que saberlo y hay que dominarlo. Uno como ingeniero de petróleos debe dominar este tema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dependiendo en este momento de lo que digan nuestros congresistas y de lo que digan la demás gente, o las agremiaciones como la ACP o Campetrol. Nosotros no, o el Congreso, o X senador que metió la cucharada. Nosotros no podemos estar dependiendo de lo que diga esa gente y tenemos que tener muy claro cómo se estiman las cosas. Que no nos tiren los datos ahí con cauchera. Entonces, por eso lo digo. Es la manera como yo un trabajo que estoy haciendo para informar a los ingenieros de petróleos o a los que estén allegados a la industria del petróleo de cómo se están manejando las políticas petroleras. Y no estar colocando cifras ahí por colocarlas, sino que el día que uno coloque una cifra sabe uno de dónde sale. Bueno, muy amables, gracias, y nos vemos en la próxima parte, donde ya vamos a hacer otra vez la comparación, vamos a simular con otros métodos de cálculo del State Tech y vamos a comparar con el que yo estoy exponiendo, pero básicamente la diferencia en el resultado final no es ninguna, sino que varía un poco es en las sumas y restas hacia el contratista y hacia el Estado. Entonces, y vamos a comparar con otros países. Entonces, bueno, gracias por su atención, y esta semana sigo preparándole estas charlas hasta que terminemos toda la exposición y quede totalmente claro. Cualquier pregunta que haya, no me importa, yo les dedico todo el tiempo que sea necesario por la web. Bueno, chao.